se sabe de su aspecto era que tenía unos preciosos ojos azules. Y cuenta la historia que cuando fue desenterrada, sus ojos eran más bonitos que nunca. Después de la exhumación, el cuerpo de Catalina fue tratado con productos químicos para conservar su agilidad y color. Otra mujer del siglo XIX, Santa Bernadette Soubirous de Lourdes, aseguró que la Virgen María se le había aparecido 18 veces. En 1858 estaba cogiendo madera cerca de la orilla de un río cuando oyó el ruido de un arbusto cerca de una gruta. Bernadette miró hacia arriba y vio algo blanco con la forma de una mujer joven, y ella pensó que era la Virgen María. Previendo un milagro, mucha gente siguió a Bernadette en sus siguientes visitas a la gruta. Enseguida los devotos empezaron a otorgar propiedades milagrosas al agua de la gruta. Después de haber estado continuamente enferma durante toda su vida, Bernadette falleció en 1879 a los 35 años. Bernadette sufrió durante gran parte de su vida, pero nunca se quejó. Y la gente solo se enteró de todo su sufrimiento cuando ya había muerto, porque descubrieron que había padecido tuberculosis. Cuando en 1909 exhumaron su cuerpo, lo encontraron incorrupto. 10 años después volvieron a exhumar su cuerpo y le pusieron una máscara de cera encima de la cara. El santuario de Lourdes atrae a millones de creyentes y su agua es conocida por sus innumerables propiedades curativas milagrosas. Muchas de las experiencias místicas de los santos incorruptos son muy comunes entre la gente sagrada. Vemos luces alrededor de ellos. Casi todos los santos eran gente muy devota que tenía un contacto místico con Dios y los ángeles, o había contactado con algo sobrenatural. Así que el tipo de cosas que le pasan a los incorruptibles, la levitación, todas esas cosas forman parte de la santidad. En 1417, Rita de Casia, de 26 años, entró en el convento de Santa María Magdalena. Poco después de su llegada, le pidió a Dios un favor desde el altar. Santa Rita de Casia pidió a Dios que la dejase participar en el sufrimiento de Cristo. Y fue recompensada, o así fue como ella lo vio, con una herida en la frente similar a las heridas provocadas por la corona de espinas de Cristo. Dicen que esta herida supuraba y desprendió un olor horrible y que siguió haciéndolo durante toda su vida. Vivió casi todo el resto de su vida recluida. Justo unos días antes de su muerte, en 1457, una fragancia llenó su habitación y luego perfumó todo el convento. Una luz brillante emanaba de la herida en su frente. Cuando murió, fue enterrada en un sarcófago muy elaborado. 170 años después, el cuerpo de Rita fue desenterrado para las ceremonias de beatificación. Dicen que cuando la exhumaron, uno de sus ojos se abrió espontáneamente y que su cuerpo ha ido cambiando de posición con los años. Estaba tumbada hacia un lado y luego se movió hacia el otro. También algunos dicen que la vieron levitando justo por encima del sarcófago. Dicen que un trozo de madera seca que Rita plantó en su juventud floreció hasta convertirse en un viñedo. Aún sigue creciendo en el jardín del monasterio de Santa Rita. Las hojas del viñedo en polvo se mandan a la gente enferma que lo solicita desde todas partes del mundo. En el siglo XII se contaban historias sobre la sangre que salía de los cuerpos de los mártires y hervía en el suelo según caía. De la misma manera dicen que algunos santos incorruptos supuraban sangre o fluidos inusuales durante semanas, meses e incluso años después de su muerte. Este es un fenómeno post-mortem, porque la sangre estaba fluyendo otra vez. Lo excepcional es encontrarla así tanto tiempo después de la muerte. La Iglesia de Jesús en Roma es la sede mundial de la Orden Jesuita de Sacerdotes.
Dentro de ella hay una reliquia, el brazo momificado de San Francisco Javier, uno de los misioneros jesuitas más famosos. En 1540 navegó hasta las Indias Orientales. El rey de Portugal quería que un misionero fuese a la India y fue Javier, que se pasó mareado todo el trayecto. Enseguida se hizo famoso, logró convertir a decenas de miles de personas. Francisco murió en un barco con destino a la China en 1552. 2 años después, su cuerpo incorrupto fue conservado en Goa, la India, donde fue venerado por miles de personas. Pero los escépticos decían que el cuerpo había sido embalsamado. Para estudiar este asunto, el forense examinó el cuerpo y no encontró ninguna prueba de conservación artificial. Aún así, el forense ordenó a uno de sus ayudantes que metiese sus dedos dentro de una herida cerca del corazón. Dicen que cuando extrajo sus dedos estaban cubiertos de sangre, y el forense la olió y declaró que era absolutamente perfecta. Enseguida, las iglesias de todo el mundo pidieron reliquias de Francisco. La mitad de una de sus manos fue a parar a lo que ahora es Hanoi, la otra a Singapur. O sea que cortaron su mano en 2. También enviaron sus órganos a otros sitios para que cuando se exhibiese el cuerpo estuviese bastante vacío por dentro, y lo llenaron con estructuras de metal y algodón. Cuando, después de ser recogidos de su cripta, algunos cuerpos empezaron a desintegrarse, surgieron dudas acerca de su autenticidad. En la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, la Iglesia empezó a cuestionar la incorruptibilidad de los santos. Estaban preocupados por estas cosas, porque temían que se tratase de un fraude. Tenían miedo de haber sido engañados. Tenían miedo de los milagros diabólicos. San Pablo dijo que el diablo puede aparecer en forma de ángel de la luz y definitivamente puede aparecer como un cadáver incorrupto del pasado. ¿Son los santos un milagro? ¿Es un acto de Dios que se hayan conservado como si estuviesen vivos? ¿O hay una explicación científica racional para estas increíbles conservaciones? A principios del siglo XVIII, la Iglesia sospechaba cada vez más de estos milagros y trató de imponer ciertas normas para la incorrupción. Se dirigió al cardenal Próspero Lambertini, la autoridad suprema en los casos de canonizaciones. En 1734 abordó la cuestión en un tratado de 5 volúmenes que escribió sobre la canonización. Su criterio era extremadamente estricto. Creía que en los casos que había algún signo de corrupción, cualquiera que fuera, por ejemplo, en el caso de que un cuerpo fuera conservado perfectamente, excepto su nariz y sus labios, no se consideraba un milagro, porque había habido algo de corrupción. Según Lambertini, los cuerpos que eran embalsamados o disecados, secados de forma natural y momificados, no podían ser considerados milagros de incorrupción. Solo esos cuerpos que retenían su frescura vital durante muchos años, sin haber recibido ningún tipo de intervención deliberada, podían ser considerados milagrosos. Aún así, esto no resolvía el tema, ya que los examinadores no eran siempre imparciales. Tendrán que pasar 2 siglos hasta que empiece a surgir una nueva perspectiva en el caso de los santos incorruptos. A finales de los 80, la ciencia y la Iglesia Católica unieron sus fuerzas para arrojar algo de luz sobre el misterio de la incorrupción de los santos. La Iglesia esperaba descubrir algo más sobre los santos. Muchas veces las leyendas de los santos eran bastante incompletas y por tanto a la Iglesia le gustaba contar con expertos que pudiesen comprobar el estado de conservación de los santos y descubrir todo lo posible sobre estos extraordinarios individuos. Tal y como había pedido el Vaticano, equipos de patólogos, microbiólogos, químicos y radiólogos examinaron los cuerpos de antiguos hombres y mujeres convertidos en reliquias eclesiásticas. Antes de empezar el trabajo, pidieron a los expertos que brindasen respeto al cadáver como si de una persona viva se tratase, que realizaran su trabajo con el máximo rigor. Luego tuvieron que hacer un tercer juramento. El tercer juramento, que era el más importante, era la búsqueda absoluta de la verdad.
incluso si se encontraban con resultados inesperados, imprevistos. En otras palabras, juraban decir la verdad siempre, por agradable o desagradable